Bienvenidos a Karate y algo más. El día de hoy, Taishi Kase nació el 9 de febrero de 1929. Falleció el 24 de noviembre de 2004. Fue un maestro japonés de karate Shotokan. Fue también uno de los primeros maestros responsables de la introducción de este arte marcial en Europa, enseñando karate en Francia desde finales de 1960 hasta mediados de los años 1980. En sus años posteriores viajó por todo el mundo enseñando karate, conservando París como su lugar de residencia personal. Nobueki Kase, padre de Taiji Kase, ostentaba el quinto dan de judo. Taiji comenzó a aprender dicha disciplina antes de cumplir los 6 años de edad. Más adelante en su niñez estudió también las artes del aikido y del kendo. Para el año de 1944, a la edad de 15 años, Kase alcanzó el rango de segundo dan de judo, y ese mismo año leyó su primer libro sobre karate, escrito por el maestro Ichin Funakoshi, lo cual le inspiró a comenzar el estudio de este arte, bajo la tutela del mismo Funakoshi, y posteriormente con su hijo Jigo Yoshitaka Funakoshi. Antes de la muerte de este último, acaecida en 1945, se dice que juntos desarrollaron las técnicas de patadas altas que conocemos hoy en día. A partir de ese punto, Henshin Hironishi tomó la labor de enseñanza del dojo, quien junto a Tadao Okuyama resaltaron ser una gran influencia en el aprendizaje del joven Taiji. De sus 4 instructores, Hironishi fue quien le enseñó por más tiempo, durando bajo su tutela 6 años. Para ese entonces, Kase estaba por presentar examen para obtener el tercer dan en judo, pero optó por centrarse en el karate en su lugar. En marzo de 1945, durante las etapas finales de la Segunda Guerra Mundial, Kase se alistó en la Armada Imperial Japonesa y se unió al cuerpo de soldados kamikaze. Sin embargo, la guerra terminó antes de que tuviera la oportunidad de dar la vida por su país. Uno de sus biógrafos, Martín Fernández, describió: solía comentar que como podría haber muerto en la guerra y sin embargo estaba vivo, no tenía motivos para estar triste, y así era, pues siempre lo veíamos con una sonrisa o actitud interior muy especial. Como el Honbu Dojo Shotokan había sido destruido por los bombarderos americanos, Kase no pudo encontrar otro dojo de karate donde entrenar, así que regresó al estudio del judo por un tiempo. Sin embargo, cuando los estudiantes del Shotokan se reagruparon bajo la tutela de Funakoshi, el joven Kase volvió con ellos. En 1946, Kase fue ascendido a primer dan de karate Shotokan. Al mismo tiempo comenzó a estudiar economía en la Universidad de Senshu, y para 1949 ya era capitán del equipo de karate de dicha universidad. Al tiempo que alcanzaba el tercer dan, Kase se graduó de la Universidad Senshu en 1951 y se unió a la recién formada Japan Karate Association, la JK, con el objetivo de convertirse en un instructor de karate profesional, y fue el encargado de responder a los muchos desafíos hechos a la JK en sus inicios. Posteriormente se convertiría en el jefe instructor de la rama europea de la JK. Una de sus funciones en la JK en Japón fue capacitar a los futuros instructores en kumite, área en la que era famoso por la potencia, velocidad y variedad de sus técnicas. Entre sus alumnos más destacados de este periodo se encuentra Keinosuke Noeda y Shirai Hiroshi. Tras la muerte de Funakoshi en 1957 y la división de la JK en 2 bandos antagónicos, conocidos coloquialmente en Occidente como Shotokan y Shotokai, Kase mantiene relaciones con ambas organizaciones. Dentro de sus grandes contribuciones al Karate-Do están el desarrollo de las técnicas de golpeo continuo con la mano adelantada, el perfeccionamiento de las patadas altas, especialmente la patada Uramawashi-geri, característica de este estilo, y varias de las aplicaciones bunkai de las katas. Respecto a las técnicas de golpes indirectos, Haito y Shuto, luxaciones, derribos e inmovilizaciones,
Es de notarse que algunos instructores consideran que estas técnicas han sido dejadas a un lado por la mayoría de instructores actuales, en favor de técnicas compatibles con el aspecto deportivo del karate. En 1964, Kase salió de Japón para introducir el karate en el extranjero. Este año enseñó durante 3 meses en Sudáfrica y siguió enseñando allí durante el próximo año con Enoeda, Shirai y Hirokazu Kanazawa. De 1965 a 1966 enseñó en los Estados Unidos de América, Alemania Occidental, los Países Bajos y Bélgica. En 1967 impartió cursos con Shirai en Italia por varios meses y después viajó a Francia, donde se instaló definitivamente en París. En 1968, Kase fue el entrenador de la Federación Francesa de Karate. Luego pasó a enseñar karate en esa misma ciudad durante casi 20 años, antes de decidir cerrar su dojo a mediados de la década de 1980. Entre sus estudiantes europeos más destacados estuvieron Steve Cadell, quien luego fundó la Academia Inglesa de Shotokan, y por parte de Francia, Henri Plé, Jean-Pierre Lavarato, Albert Boutboul, quien es el actual jefe instructor de la IKS, KCH. Asimismo, durante su instancia en Francia, Kase escribió libros sobre su particular versión del arte marcial, incluyendo 5 Heian, Katas Karate Shotokan de 1974, 18 Superiors Kata Karate Do Shotokan Ryu, 1982, y Kata Do Karate 5 Heian 2 Teki, 1983. Después de cerrar su dojo en Francia, el sensei Kase comenzó a viajar alrededor del mundo para enseñar karate, impartiendo clínicas y seminarios basados en su propia visión del Karate Do, el Karate Shotokan Ryu KCH. En 1989, Kase y Shirai fundan la World Karate Do Shotokan Academy, WKSA, la cual está extinta. Para el 31 de mayo de 1999, Kase sufre un ataque al corazón, del cual logra recuperarse. Esto debido a que, a pesar de su avanzada edad y evidente sobrepeso, contaba aún con una gran fortaleza y condición física. En el Hospital Americano de París, tras su recuperación y en contra de la opinión médica, volvió a la enseñanza del karate. El 6 de diciembre de 2004, Kase enfermó gravemente y fue hospitalizado. Regresó a casa más tarde y parecía estar recuperándose, pero en la mañana del 19 de noviembre su esposa no pudo despertarlo. Kase había caído en la inconsciencia. Murió a las 5:25 p.m. el 24 de noviembre de 2004, dejando atrás a su esposa, 2 hijas, su madre, de entonces 101 años de edad, y 2 hermanos. Su funeral se celebró en el crematorio del cementerio Père Lachaise, en París, el 30 de noviembre de 2004. Al momento de morir, el sensei Kase tenía el grado de 9º dan. Si te ha gustado este video, te invito a suscribirte. También ayúdame compartiéndolo con todos tus amigos que les gusta el karate y las artes marciales. Eso ha sido todo. Hasta la próxima.